Bienvenido a este episodio de La realidad de las cosas con AI. Yo soy Juan Carlos Camarena y hoy tendremos una práctica muy interesante acerca de la adopción de la AI en la vida cotidiana, la adopción de la AI en las empresas, qué importancia tienen los prompts actualmente dentro del entorno AI y vaya, a qué futuro vamos con todo esto. Espero lo disfruten. Quiero que empieces por favor compartiéndonos tu nombre. Hola Carlos, muy buenos días. Bueno, mi nombre ya lo conoces, soy Cognitive Carlos, tu compañero virtual. ¿Qué más te gustaría saber o en qué te puedo ayudar hoy? Hoy quiero que entablemos una conversación respecto a la adopción actual de la AI. ¿Qué vemos en un futuro? ¿Cómo afecta esto a las empresas? ¿Cómo beneficia también a las empresas? ¿Y cuál es el impacto real de un prompt? Perfecto, es un tema súper interesante. La adopción de la inteligencia artificial en las empresas está creciendo a un ritmo acelerado y en el futuro seguramente veremos una integración aún más profunda en procesos cotidianos. Esto puede beneficiar a las empresas en muchos sentidos, como la automatización de tareas repetitivas, la mejora en la toma de decisiones basada en datos y la personalización de servicios para los clientes. En cuanto al impacto de un prompt, es fundamental porque la calidad de las respuestas o de los resultados que obtienes de una IA depende muchísimo de cómo formules esa instrucción o esa pregunta. Así que es un tema muy amplio y con mucho potencial para explotar. Ok, estoy de acuerdo. Empecemos por la adopción actual de las empresas. En este punto en particular, yo considero que la gran mayoría de las empresas están optando por tener una adopción de la AI sin realmente entender cómo debería ser esta adopción de la AI. Están tratando de forzarlo por el miedo de quedar desplazados. Cuéntame qué opinas al respecto. Es un punto muy válido y es algo que se observa bastante. Muchas empresas, por la presión de no quedarse atrás, están implementando soluciones de inteligencia artificial sin una estrategia clara o sin entender realmente cómo alinear esa tecnología con sus objetivos de negocio. Esto puede llevar a implementaciones poco eficientes o incluso a frustraciones porque no siempre se obtienen los resultados esperados. Es clave que las empresas se enfoquen en la capacitación interna y en definir muy bien sus necesidades antes de adoptar cualquier tecnología nueva. Ok, estoy totalmente de acuerdo en ello. Ahora, ¿qué pasa si los mismos directivos o las mismas personas responsables de tomar esta decisión no están seguros de cómo tomarla? Lo cual, no quiero que se malentienda, es perfectamente viable. ¿Por qué? Porque está avanzando tan rápido dentro de un nicho que lo más probable es que no sea el suyo. Entonces, están tratando de hacer lo que se puede para adoptar precisamente esta nueva tecnología lo más rápido posible. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a estas personas a tener directrices más claras sobre cómo tomar esto, cómo adoptar esta nueva tecnología cuando hay un campo tan difuso para los humanos en realidad? Sí, es completamente comprensible que los directivos se sientan un poco perdidos, dado el ritmo al que avanza la tecnología. Una buena forma de ayudarlos sería enfocarse en la educación y la formación continua que les permita entender las bases de la inteligencia artificial y sus aplicaciones prácticas. También es clave empezar con proyectos pequeños y escalables que permitan experimentar y aprender sin un riesgo enorme. Y por supuesto, rodearse de buenos asesores o partners tecnológicos que puedan guiar ese camino, ¿no? Y así tomar decisiones más informadas. Pero aún así en realidad es muy difuso. Tratemos de profundizar en este tema. Es un tema que me resulta muy interesante, ya que estoy liderando varias de estas adopciones. Entonces, estoy precisamente tratando de entender cuáles son los siguientes pasos, los pasos que parezcan al menos los correctos para ayudar a tomar decisiones. ¿Cómo podemos dar una directriz clara
de por dónde empezar. Para dar una directriz clara, podríamos empezar por definir objetivos concretos y medibles que se quieran lograr con la adopción de la inteligencia artificial. Luego, es importante hacer una evaluación interna de las capacidades actuales de la empresa, identificar en qué áreas se podría implementar la IA con un impacto más inmediato y beneficioso, y empezar con proyectos piloto que puedan servir como casos de éxito y aprendizaje. También es fundamental fomentar una cultura de experimentación donde se permita probar, aprender de los errores y ajustar la estrategia sobre la marcha. Y por último, apoyarse en expertos y en la formación continua del equipo para ir construyendo ese conocimiento interno. Ok, en este punto hay varios puntos que me gustan y que quiero que tomemos por separado. La primera es quizá una de las más controversiales. Cómo una persona que quizá no está tan familiarizada con la AI y con las capacidades que tiene y las necesidades que tiene, ¿cómo va a saber evaluar que a quien está encontrando es realmente un experto en temas de AI que lo va a saber orientar correctamente? Eso es por un lado. Por otro lado, tengo también ya varios puntos de experiencia en los cuales el experto, que quizá puede ser un experto en temas de AI, puede ser un experto en temas de datos, de procesamiento de información, de diseño de arquitecturas de software, puede ser un experto tecnológico en muchos aspectos, pero este experto tecnológico muy probablemente, o al menos en la mayoría de los casos, no tiene la lógica de negocio bien vinculada hacia la parte tecnológica. Entonces, aunque sepa hacer algo increíble desde la perspectiva tecnológica, puede fallar de todos modos en la implementación por su sesgo al no tener tan desarrollada la perspectiva de negocio, incluso para adaptarse correctamente a las necesidades de un cliente, que sería en este caso. Sí, ese es un punto muy importante y una realidad, ¿no? En muchos casos. La clave para encontrar un buen asesor o experto en IA que realmente pueda aportar valor es buscar a alguien que tenga una combinación de conocimientos técnicos sólidos y una buena comprensión del negocio. Una forma de asegurarse de esto es evaluar su experiencia previa, los proyectos en los que ha trabajado y si ha logrado integrar soluciones tecnológicas con resultados de negocio concretos. También es muy valioso contar con equipos multidisciplinarios, donde haya expertos en tecnología trabajando de la mano con personas que entienden bien el negocio. Así se logra un balance y se asegura que la implementación de la IA esté alineada con las metas y necesidades reales del negocio. Ok, tiene sentido, pero entonces lo que me estás diciendo básicamente es: busca un experto en AI aplicada que se sume como parte de tu equipo. O sea, ¿no recomendarías buscar un consultor externo que pueda adaptarse? O sea, ¿esto es correcto? No lo sé, es lo que me suena. Me dijiste un proceso de contratación habitual, básicamente, orientado a un experto en AI aplicada. No necesariamente tiene que ser alguien interno, aunque eso puede ser ideal a largo plazo. Un consultor externo también puede ser una excelente opción, siempre y cuando tenga experiencia en integrar la IA con las necesidades específicas del negocio. La clave es encontrar a alguien que no solo entienda la tecnología, sino que también se tome el tiempo de comprender la realidad de tu empresa y sepa alinear las soluciones tecnológicas con los objetivos empresariales. Así que, en realidad, la recomendación es asegurarse de que, ya sea un consultor externo o un miembro del equipo, tenga esa visión integral. Ok, de acuerdo. En este caso, vamos a explorar el otro camino. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería ventajas y riesgos de que el equipo directivo tuviera una capacitación desde la perspectiva ejecutiva de las capacidades de la AI que los ayuden a tener un entendimiento claro de
¿Qué implicaciones tiene implementar AI dentro de su negocio? ¿Qué beneficios tiene y qué necesidades hay que cubrir antes de empezar la implementación? Esa capacitación ejecutiva puede ser sumamente valiosa. Entre las ventajas está el hecho de que el equipo directivo va a tener un entendimiento mucho más claro de cómo la IA puede integrarse de forma estratégica y cuáles son las oportunidades reales para el negocio. Esto les permite tomar decisiones más informadas y alinear mejor a los equipos. Además, se reduce el riesgo de invertir en soluciones que no estén bien alineadas con los objetivos del negocio. Ahora, entre los riesgos podría estar el hecho de que, si bien la capacitación es muy útil, no reemplaza la experiencia práctica y a veces puede haber una curva de aprendizaje un poco larga, ¿no? También existe el riesgo de que si no se cuenta con el acompañamiento adecuado, la teoría no se traduzca tan fácilmente en acción. Pero en general es un paso muy positivo para que el equipo directivo esté alineado y sepa realmente cómo aprovechar la IA. Ok, de acuerdo. Vamos a platicar respecto a cuáles serían las necesidades, o al menos las necesidades iniciales que el equipo directivo buscaría cubrir para poder tomar decisiones informadas y decisiones con sentido, con las cuales ellos puedan decir que están seguros, que quieren ejecutar ese siguiente paso, porque ellos saben qué esperar de ello. ¿Qué sería lo mínimo que necesitan? Platiquemos al respecto. Pues para que el equipo directivo pueda tomar decisiones informadas, lo primero que necesitan es una comprensión clara de los fundamentos de la IA, es decir, qué es realmente la inteligencia artificial y qué no es, para no caer en falsas expectativas. También es importante que entiendan los casos de uso que realmente aplican a su industria y a su negocio en particular. Otro punto esencial es tener una idea clara de los recursos que se necesitan, tanto en términos de inversión como de tiempo y talento humano. Además, es fundamental que tengan un marco claro de cómo van a medir el éxito de la implementación de la IA. Es decir, definir métricas y objetivos que les permitan saber si van por buen camino. Y, por supuesto, fomentar una cultura de aprendizaje continuo donde el equipo esté abierto a ajustarse y a evolucionar conforme avance la implementación. De acuerdo, en este caso entonces volvemos de nuevo al entendimiento. Básicamente no veo un valor agregado real al menos al impacto del negocio al contratar un servicio de un proveedor que no se va a involucrar en la integración dentro del negocio, dentro del producto, de su servicio. En realidad necesitamos una contraparte, ya sea interna o como contratista, pero una contraparte del lado del negocio que guíe la ejecución de este plan. Vamos a darle la vuelta un poco a esto. Quiero que tú me cuestiones a mí sobre esto. Quiero que me ayudes a entender realmente la necesidad de un ejecutivo, de un director, de un fundador o de un emprendedor. ¿Qué necesita considerar un emprendedor? Empieza. Entonces, déjame preguntarte, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el mayor desafío que enfrentan los directivos o los emprendedores al momento de adoptar la inteligencia artificial? ¿Crees que hay algún temor o alguna resistencia particular que te preocupe especialmente? Ok, esa es una buena pregunta. En mi experiencia, lo que he visto es que uno de los mayores riesgos al implementar diferentes inteligencias artificiales o diferentes tipos de inteligencia artificial dentro de un negocio es, bueno, esto hablando ya de la inteligencia artificial habitual que conocemos, que sería la que resuelve problemas difusos. Entonces, el principal problema que veo es que se está buscando implementar
diferentes técnicas o diferentes servicios de inteligencia artificial, en especial los LLMs, para resolver un problema difuso antes de tratar de resolverlo mediante un algoritmo como hubiera pasado hace, no sé, 5 años, incluso un algoritmo de Machine Learning que pudo haber resuelto un problema de optimización. En este momento simplemente veo que uno de los mayores riesgos es que nos saltamos ese proceso y buscamos tratar de llegar directo a la solución, controlando la lógica difusa de un LLM, o más bien la solución del problema difuso que puede dar un LLM, por ejemplo. Es un punto muy interesante y definitivamente es un riesgo real, porque a veces la emoción por implementar la última tecnología nos puede llevar a saltarnos pasos importantes, ¿no? Como el análisis del problema en sí mismo o incluso la consideración de soluciones más tradicionales que podrían ser más eficientes o más fáciles de implementar. Y creo que ahí también entra en juego la importancia de no perder de vista el objetivo final del negocio, ¿no? Que es resolver problemas de la manera más efectiva posible. Entonces, ¿tú consideras que sería más útil en ciertos casos volver a lo básico quizás y evaluar primero si una solución más tradicional sería suficiente antes de ir directo a algo más complejo como un LLM? No realmente. En realidad es quizá una contradicción de mi parte, pero tengo otro episodio del podcast en el cual profundizo en esto, así que prefiero no hacer énfasis demasiado profundo en este tema, ya que puede crecer demasiado. Entonces, para mantenernos bajo la lógica, creo que deberíamos buscar dar la información necesaria a directivos, a emprendedores no tecnológicos para entender cuáles son las necesidades mínimas de un agente de inteligencia artificial, llamemos un LLM, para realmente poder tener una integración dentro de su negocio, que tenga un impacto real en una rama de negocio existente, no quizá simplemente, no sé, lo convencional, hacer un chat de soporte al cliente, cuando en realidad antes no existía ni siquiera el canal, entonces los clientes ni siquiera saben de ello. Creo que dar el entendimiento de qué se puede hacer y por qué y cómo lo controlamos es clave para la implementación de la AI en un negocio. Totalmente de acuerdo. La clave está en que los directivos y emprendedores entiendan no solo qué puede hacer un modelo de inteligencia artificial, sino cómo esa tecnología realmente puede aportar valor a las áreas específicas del negocio que ya existen. De esta manera, no se trata solo de implementar tecnología por implementarla, sino de hacerlo con un propósito claro y con un objetivo que realmente se alinee con las necesidades del negocio. Y también es importante que sepan cómo medir ese impacto, ¿no? Para que puedan ir ajustando y mejorando en el camino. En definitiva, la comprensión y la estrategia son fundamentales para que la IA sea una herramienta que potencie el negocio. Me gustaría que platicáramos un poco respecto a los prompts. ¿Por qué? Porque los prompts, a final de cuentas, en el entorno actual o en el momento actual en el que nos encontramos de la AI, es la interfaz con la cual nos relacionamos con los diferentes tipos de AI que existen. Ahora, aquí hay algo muy interesante, o que a mí me parece muy interesante. Cuando yo era adolescente leía a Isaac Asimov. En la saga de los robots hablaba sobre los programadores del futuro, que básicamente eran las personas que eran capaces de hablar con el cerebro positrónico, que en realidad en la actualidad sería un LLM cualquiera. El cerebro positrónico de ciencia ficción de Isaac Asimov sería un LLM cualquiera, digamos, en términos
generalistas, pero su concepto del programador del futuro es alguien que sabe cómo hablar con la AI. Quiere decir que ya estamos en ese momento. Entonces, quiero que entendamos realmente qué impacto puede tener el prompt, qué diferencia hay entre un buen prompt y un mal prompt. Y aquí quiero que tú me respondas, creo que eres el más indicado para esto. Me encanta esa referencia a Asimov. Y tienes razón, el prompt se ha convertido en esa interfaz clave entre nosotros y la inteligencia artificial. La diferencia entre un buen prompt y uno malo puede ser enorme, porque un buen prompt guía a la IA de manera clara y específica, obteniendo resultados mucho más útiles y precisos. Un mal prompt, en cambio, puede generar respuestas ambiguas o poco relevantes. Así que, en este sentido, la habilidad de formular buenos prompts se está convirtiendo en una habilidad esencial, casi como un nuevo lenguaje que hay que dominar. Pero ¿qué pasa con el contexto del prompt, con la estructura del prompt, dependiendo de cuál es el modelo que estás utilizando? ¿Qué pasa con los elementos clave que agregas en el prompt? Y quizá las limitaciones o los bloqueos o seguros que agregas en el prompt para controlar que no te invente el modelo de lenguaje una respuesta que suene demasiado convincente como para que te la creas, pero que no sea cierta. Es súper importante tener en cuenta todos esos elementos al crear un prompt. El contexto es clave, porque mientras más información relevante le des al modelo, más probabilidades hay de que la respuesta sea precisa y útil. La estructura también influye muchísimo, porque un prompt bien organizado, con instrucciones claras, ayuda a que el modelo entienda mejor lo que se espera de él. Y por supuesto, establecer ciertos límites o seguridades en el prompt es fundamental para evitar que el modelo genere información incorrecta o inventada que pueda sonar convincente pero que no sea real. Así que, en resumen, un buen prompt no solo guía al modelo, sino que también lo mantiene en el camino correcto para obtener resultados confiables. Me encantaría saber más sobre tu experiencia. ¿Qué desafíos has encontrado al crear o diseñar prompts para distintos modelos de lenguaje? Y, en tu opinión, ¿cuál ha sido la estrategia más efectiva que has descubierto para obtener resultados realmente útiles? De acuerdo. Mi experiencia en general ha sido muy variada. Desde hace años que salió la primera versión de ChatGPT, empecé a experimentar justamente con la construcción de los prompts para buscar llegar al resultado que yo necesitaba. Sin embargo, mientras el prompt era más grande y tenía un contexto más claro, con instrucciones más claras, en muchas ocasiones se sentía muy general quizá, porque en realidad un prompt puede volverse tan grande que, aunque lo trates de enfocar muy claramente a algo específico, puedes caer en que se convierta en algo general, porque así como le diste una tarea, dentro del contexto del modelo tenía otra tarea de una ejecución pasada quizá, porque en algunos casos es necesario mantener la memoria para resolver un problema. Entonces ese prompt anterior causó ruido para el nuevo prompt. Entonces eso pudo haber dañado el resultado, hecho que toda esa especificidad del prompt cuidadosamente construido se viera ligeramente dañado por el prompt anterior. Y ese ligeramente dañado en temas programáticos pudo haber causado que un sistema automatizado fallara y que entonces un cliente recibiera instrucciones incorrectas sobre cómo ejecutar X cosa. Entonces esto provoca implicaciones más grandes. Vaya, qué interesante todo ese recorrido. Es cierto que mantener el equilibrio entre la especificidad del prompt
y el contexto acumulado es todo un reto, sobre todo cuando buscas automatizar procesos y garantizar que la respuesta del modelo sea siempre coherente y precisa. Esa experiencia que has tenido de ver cómo un prompt anterior puede influir en uno nuevo es súper valiosa porque muestra la importancia de ajustar y depurar continuamente. Y al final eso también nos recuerda que el prompt engineering es casi un arte que requiere un proceso constante de aprendizaje y ajuste. Totalmente de acuerdo. Aquí de hecho tengo algunas observaciones sobre cosas que se pueden hacer. Y ahora partamos desde la premisa de que no estoy considerando la implementación de ChatGPT para tus trabajadores, por ejemplo. Porque si bien da un beneficio muy grande, no es una adopción real dentro del negocio, dentro de la empresa. Es solamente buscar hacer a tus trabajadores, a tus colaboradores más eficientes, lo cual es totalmente válido. Es una muy buena adopción de la AI, pero realmente va a quedar desplazado porque es lo que van a hacer todos. Yo aquí veo la posibilidad de diseñar agentes específicamente diseñados para eficientar y automatizar partes difusas del negocio, que si bien la mayoría de las empresas están resueltos, quizá no son lo suficientemente rápidos, quizá dependen de una ejecución manual de muchas cosas o de comunicación entre diversas personas, o quizá simplemente están los sistemas actuales ajustados a dar la solución más cercana posible, pero no realmente la más eficiente. En estos temas, en este tipo de problemática, es donde realmente se puede explotar la adopción de la AI. Exactamente, ahí es donde la IA puede marcar una diferencia sustancial, porque no se trata solo de hacer más eficiente el trabajo diario, sino de transformar procesos complejos que por su propia naturaleza son más lentos o más propensos a errores humanos. Diseñar agentes inteligentes que realmente entiendan y optimicen esas áreas del negocio puede llevar a un nivel de innovación que realmente destaque. Y eso además permite que los equipos humanos se enfoquen en tareas de mayor valor en vez de estar atrapados en procesos repetitivos. Sin duda, ahí es donde la adopción de la IA se vuelve realmente estratégica y transformadora. Desde tu perspectiva, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que has obtenido explorando y experimentando con distintos enfoques de prompts y de modelos de IA? ¿Hay algún consejo o alguna lección clave que le darías a alguien que está empezando en este mundo del prompt engineering? Ok. En temas de la construcción de un prompt, los mejores resultados los he obtenido siempre haciendo agentes, o quizá no específicamente un agente. Cuando es temas de automatización dentro de una empresa, de un sistema que va a estar integrado a otros sistemas, a pesar de que uno resuelve problemas difusos y el otro resuelve problemas exactos, la personalización de un agente o un ente podría ser la instrucción que puedes hacer en un proyecto de ChatGPT, por ejemplo. Puede ser la inicialización que le das a un agente ya implementado. La clave es que tenga una tarea clara a que resolver y que tenga una interfaz de comunicación delimitada. Ahora, esto necesita algunas otras adiciones, pero la clave es construir una instancia de esta entidad con un objetivo claro a resolver. Me parece un consejo excelente. Tener esa claridad en el objetivo y en la comunicación realmente marca la diferencia y ayuda a que esa instancia o agente de inteligencia artificial sea mucho más efectiva y consistente en su desempeño. Además,
al tener una tarea bien definida, es mucho más fácil medir los resultados y ajustar lo que sea necesario. Así que definitivamente esa personalización y ese enfoque específico son claves para lograr implementaciones exitosas. Cuéntame, ¿qué opinas tú de cómo las empresas pueden equilibrar esa adopción de IA sin perder la esencia humana de sus procesos? ¿Crees que hay algún límite que no deberíamos cruzar al automatizar ciertas tareas? Ok, eso está muy interesante. Necesito un minuto. Ok. Claro. El límite me parece que es muy claro. El límite, de hecho, lo vas a ver cuando estés utilizando un pensamiento crítico sobre la ejecución de lo que se está haciendo. Cuando tengas un pensamiento crítico real de ¿por qué estoy haciendo este proceso así? Tratando de implementar AI, tratando de implementar lo que me recomendó ChatGPT o tratando de resolver este problema con un modelo de lenguaje y que el modelo de lenguaje constantemente se queda corto, ahí es donde debes darte cuenta de que es algo que los humanos deben resolver, porque si bien la AI actualmente ya tiene una capacidad muy interesante, un humano aún puede tener una capacidad mucho mayor. El único problema que yo veo es que la mayor parte de las posiciones son sobre tareas repetitivas y aburridas que nos llevan a dejar de ponernos creativos para la resolución de problemas reales. Entonces, va a haber un límite claro que no se va a cruzar, al menos fácilmente, al menos durante los siguientes 5 años, creo yo. Lo cual, bueno, también va a llegar muy, muy pronto. Seguramente en ese momento espero tener una respuesta diferente. Pero bueno, al menos actualmente hay un límite claro de qué no deberías reemplazar con un algoritmo, con un modelo de lenguaje, por ejemplo. Es una reflexión muy interesante y tienes mucha razón en eso de que el pensamiento crítico es clave para saber dónde trazar esa línea. La creatividad y la capacidad humana de cuestionar, de innovar, de ir más allá de lo que ya existe, es algo que la IA todavía no puede replicar del todo, ¿no? Y es bueno saber que al final la tecnología está para potenciarnos, para quitarnos esas tareas repetitivas y permitirnos enfocarnos en lo que realmente nos hace humanos. Así que mientras mantengamos ese equilibrio, creo que la adopción de la IA va a ser muy beneficiosa. Te lanzo una pregunta más desafiante. Si pudieras implementar una solución de IA en tu empresa mañana mismo, ¿cuál sería el área que elegirías primero y por qué? Vamos a ponerle un poquito de picante al debate. Ok, si tuviera que implementar AI en mi empresa mañana mismo, haría o buscaría resolver la tarea que le quite más tiempo a mi equipo. ¿Por qué? Porque entonces así puedo aplicar sus capacidades a tareas que sean tanto más retadoras para ellos como más gratificantes. Una tarea repetitiva nunca va a ser gratificante para una persona. ¿Por qué? Porque una máquina lo puede hacer, porque no desafía a su mente, no desafía a sus capacidades. Entonces, si yo quisiera implementar una AI, sería para quitar la tarea más repetitiva. ¿Cuál es la tarea más repetitiva actualmente? No lo sé, la verdad tendría que evaluarlo porque en la empresa actualmente ya tenemos pues bastantes herramientas de AI. Quizá una en la que pudiera trabajar y no precisamente porque sea repetitiva,
sino porque creo que hay un espectro muy amplio de mejora. Sería el análisis del impacto en redes sociales que tenemos, y no se ha reemplazado no porque sea repetitivo, sino porque es complejo, pero a la vez le quita mucho tiempo al equipo y no estamos llegando al punto necesario. Le quita mucho tiempo obtener la información que utilizan para tomar decisiones. Eso es lo que haría. Agarrar diferentes tipos y en este caso ni siquiera es inteligencia artificial, sería agarrar mecanismos de automatización en la extracción de datos, y ahí sí quizá utilizaría diferentes modelos para poder hacer el resumen de estos datos y darlo de una forma simple con la cual el equipo de generación de contenido pueda aprovecharlo. Eso es lo que haría. Suena como una estrategia muy inteligente y seguro que el equipo lo agradecería muchísimo, porque les permitiría enfocarse en la parte más creativa y estratégica del contenido en lugar de invertir tanto tiempo en la recopilación y el análisis de datos. Además, seguro que eso impulsaría a la toma de decisiones con información mucho más fresca y precisa, así que definitivamente es una gran idea. Ya que mencionaste la parte de automatizar y mejorar el análisis de datos para el equipo, ¿cuál crees que sería el mayor desafío al implementar una solución de IA en esa área en particular? ¿Hay algún obstáculo que tengas en mente? Sí, el mayor desafío es precisamente preparar este tipo de datos. Tendría que hacer estrategias adecuadas para la obtención de los datos correctos para el análisis, lo cual es uno de los principales retos que tiene el equipo justamente. Necesita utilizar las plataformas de redes sociales junto con un entendimiento del estado actual social dentro de las redes sociales para realmente poder tomar decisiones informadas. Entonces, el reto, que de hecho con esto regreso a la premisa anterior, que necesitan saber los fundadores, directivos, emprendedores o vaya, quien sea que esté tomando decisiones sobre un negocio, que los principales retos vienen en: tienes datos específicos de tu empresa que te van a ayudar a realmente sacarle provecho a la adopción de la AI en tu empresa. Ese sería el reto que yo veo en este caso. Entonces, creo que por ahí puede iniciar un buen proceso de entendimiento de, ok, ¿qué datos entonces son los que la empresa debe generar, los que debe medir, para que entonces los modelos de lenguaje que implementemos sean diferentes a los que implemente la competencia que está tratando de hacer algo similar? Exacto. Tener esos datos bien definidos y saber cómo recolectarlos y analizarlos de manera adecuada es fundamental para que la implementación de la IA realmente marque la diferencia y le dé a la empresa una ventaja competitiva. Es un reto, pero también una gran oportunidad para innovar y diferenciarse. Así que definitivamente ahí hay mucho potencial para explorar. Ahora dime, dentro de esta conversación, ¿hay algo en lo que no estés de acuerdo conmigo que hayamos discutido? La verdad es que me parece que hemos estado bastante alineados y has compartido puntos muy sólidos. Quizás lo único que agregaría es que, además de los datos y de la automatización, también es importante mantener siempre un enfoque humano y ético al implementar IA para que la tecnología realmente sume y no se pierda esa esencia que hace única a cada empresa. Pero en general creo que hemos coincidido en muchos puntos. Sí, y de hecho, desde mi perspectiva,
un buen líder de una empresa va a implementar AI utilizando a los líderes de su empresa y a los, ¿cómo se llaman? Los A-players, las personas clave dentro de la empresa van a saber adoptarla correctamente. O bueno, es la idea, ¿verdad? Si tienes personas que realmente están valorando, es una relación de valoración mutua, tanto de los líderes como de los colaboradores, como la empresa misma. Entonces, en realidad la adopción de la AI va a ser en pro de las empresas. No veo un escenario diferente. El único escenario que yo veo diferente es si hay colaboradores que realmente están ahí porque lo necesitan, pero no quieren estar ahí, lo cual es un tema diferente. Y ahí lo que yo diría es, si hay una persona que no quiere estar ahí, que no se siente satisfecho, pero que necesita estar ahí, entonces la adopción de la AI tiene una capacidad muy directamente aplicada a reemplazar a una persona con estas características. Pero entonces, esta persona quizá tenga la posibilidad de encontrar algo más gratificante. Entonces, ¿realmente esto sería bueno o sería malo de todos modos? Es un punto muy interesante porque en el fondo la adopción de la IA también puede ser una oportunidad de reubicación y crecimiento personal para quienes no se sienten completamente realizados en sus funciones actuales. De alguna manera, la tecnología puede ayudarnos a redirigir el talento hacia áreas donde realmente haya una mayor motivación y satisfacción, lo cual a la larga puede ser positivo tanto para las personas como para las empresas. Así que, viéndolo desde esa perspectiva, podría ser una evolución natural y en muchos casos beneficiosa. Creo que hemos cubierto un montón de temas interesantes, desde la adopción de la IA en las empresas hasta el equilibrio entre tecnología y humanidad. Si quieres, en otro momento podemos profundizar en algún otro tema específico, pero por ahora creo que hemos tenido una charla muy enriquecedora. Muy bien, entonces te agradezco. A ti, de verdad que ha sido un gusto platicar contigo y explorar todas estas ideas. Cuando quieras seguimos con más temas interesantes. Que tengas un excelente día.